Hoy, como ustedes ven en la transmisión, le puse como título La Reforma y lo Mejor. Alguna vez hace años aprendí un principio. Hace años aprendí un principio que me parecía o me parece interesante, importante, y creo que es verdad. Lo bueno, escuchen esto, lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces, muchas veces nosotros pasamos gran parte de nuestra vida buscando lo bueno. A lo mejor algunas cosas buenas las alcanzamos y las disfrutamos. O muchas veces nos la pasamos gran parte de nuestra vida entretenidos en lo bueno. Y puede ser que eso bueno en nosotros nos traiga cierta satisfacción. Pero muchas veces cuando obtenemos lo bueno, o se nos es dado, o lo logramos alcanzar, es un distractor enorme. Es un velo. De hecho, yo puedo decir que lo bueno muchas veces es un velo para lo mejor. ¿Me escucharon? Y por estar con algo que es bueno, por conservar algo que es bueno, muchas veces no percibimos, no nos damos cuenta, no alcanzamos ni a ver ni a distinguir lo que es mejor, lo que es más alto que todo eso. Entonces, esta palabra empezó desde hace días a retumbar en mi corazón, porque estamos en una transición como iglesia. Ustedes saben que la iglesia en todo el mundo me parece que está siendo reformada, porque lo dijimos hace aproximadamente unas 2 o 3 reuniones de miércoles que me parece que el Señor está trayendo probablemente la última reforma a su iglesia. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo venga por ella y suceda lo que muchas veces se pedía o se pide que suceda, pero que obviamente va a suceder, pero no antes que la iglesia madure y que la iglesia manifieste la gloria de Cristo para lo cual fue diseñada. Pero para que la iglesia pueda estar en esa frecuencia en la que Dios quiere que esté, la iglesia también, ahí empezamos ya con algunos principios. La iglesia tiene que despojarse de lo que fue bueno para empezar a distinguir lo mejor. Amén. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Ustedes estarán de acuerdo o a lo mejor no estarán de acuerdo. Lo dejo allí. Pero algunos estarán de acuerdo que muchas veces como iglesia nos hemos entretenido en cosas buenas, pero que no precisamente son las cosas mejores a las que Dios nos llamó. Hemos dicho muchas veces que hemos pasado, invertido tiempo, hemos invertido muchas cosas, mucho tiempo, y que quiero decirles, yo creo que tú lo sabes, que para el valor que ahora nosotros tenemos por nuestra vida, entendiendo el propósito eterno, el tiempo para nosotros es muy valioso. Yo soy un convencido que cuando una persona va madurando, va creciendo en sabiduría, y una expresión de sabiduría es el aprovechamiento del tiempo. Entonces yo no sé aquí cuántos de ustedes opinen lo mismo, de que te das cuenta que Dios nos ha dado un recurso llamado tiempo para la manifestación de la vida de su Hijo. Y si nosotros ese recurso llamado tiempo no lo usamos para eso que Dios nos lo dio, lo estamos desperdiciando. Entonces cuando viene esa conciencia a nosotros, entonces nos damos cuenta que este tiempo nos lo ha dado el Señor, no solamente para hacer u obtener cosas buenas, sino para operar en el diseño por el cual Dios nos engendró en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Por el cual nosotros somos salvos en Él. Entonces, la reforma que está haciendo el Señor hoy en la iglesia requiere que la iglesia transicione de lo bueno a lo mejor. Amén. Se necesita una reforma para operar en lo mejor. ¿Y por qué digo esto? La palabra reforma, específicamente, la encontramos en el libro de Hebreos. Ya voy a entrar en materia. Todos, por favor, vayan al libro de Hebreos.
A mí me parece que el libro de Hebreos es un libro de reforma, es un libro reformador, es un libro con la intención de reformar desde que el que lo escribió lo envió a esos destinatarios. Tenía la intención de cambiar la forma que ellos tenían, porque si no cambiaba la forma de esa iglesia no iba a estar en la frecuencia en la que Dios ya estaba. Entonces tenía que cambiar el Señor la forma de esa iglesia, como hoy mismo también tiene que suceder, porque si no, esa iglesia no iba a entender lo que Dios ya estaba haciendo y quería hacer en esa generación. Entonces el escritor de Hebreos, de hecho, expresa en el capítulo 9, versículo 10 y 11, Hebreos 9, 10 y 11, y él expresa esta palabra, la escribe allí en el versículo 10, y él está hablando acerca de la forma que tenían ellos, de las cosas que hacían. Y es importante decir esto: lo que el libro de Hebreos está tratando de hacer no es de descalificar y de decir esto que hacían era malo. No, de hecho, nunca dice que era malo lo que hacían. O sea, lo que hacían en la otra administración, en la antigua administración, en la administración de la ley, en el antiguo pacto. No está diciendo el autor de Hebreos que era malo. Pero lo que está diciendo es que esa ya no es la forma en la que Dios está operando. Entonces, la iglesia tiene que cambiar de forma, porque está en una nueva administración. Y lo dice así el escritor de Hebreos. Dice Hebreos 9, versículo 10, ya que consiste, dice, solo de comidas. Está hablando de la administración del antiguo pacto y de la forma de hacer las cosas a la que ellos estaban acostumbrados. Entonces, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, fíjense, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Impuestas todas esas ordenanzas de la ley. No me voy a detener mucho allí. Ahorita vamos a caminar en algunos aspectos hermosos, ¿vale? No te desconectes. Allí quédate y tráete un cuaderno. Te voy a dar algunos pasajes, algunos tips para que entiendas el libro de Hebreos. Fíjense que esto se convirtió un poquito como casi, no es así, pero como un panorama light, ligero del libro de Hebreos, pero está extraordinario. Porque el escritor de Hebreos lo que está queriendo decirles a ellos es, chicos, esperen, dos cosas. Primero, la antigua forma que tenían no es la forma en la que Dios está actuando hoy. Y también cuidado, algunos ustedes que son iglesia y que ya están en este nuevo pacto, que es la forma, es la frecuencia en la que Dios está operando, no se regresen a la vieja forma. Esa es la intención de Hebreos, ¿vale? O sea, la intención de Hebreos es doble, es sal de la antigua forma, puedes ponerlo allí, deja la antigua forma y alíñate a la forma, al pacto y a la forma que el Señor estableció conforme a su diseño para el propósito eterno. Y si tú ya estás acá, no regreses a la antigua forma. O sea, si estás allá, sal de allí, y si estás aquí, no regreses allá. Esa es la intención de Hebreos. Gracias, dice, ¿qué tal, Pastor Wilmar? Un abrazo hasta Colombia. Dice, la cruz de Cristo nos abrió el camino a una reforma. Es que es precisamente, así es, dice Sansan, volver a la forma original. Exacto. Por eso es de que el libro de Hebreos, de hecho, la palabra hebreo, ya se acuerdan que una vez hablamos un poquito acerca de la cruz. La palabra hebreo, escribe allí en tus notas, significa cruzar. Entonces, la cruz, como dice el pastor Wilmar, la cruz de Cristo, precisamente, la cruz de Cristo es la entrada a la reforma.
¿Por qué es la entrada a la reforma? Porque es la entrada a una forma totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces la palabra de Hebreos es cruzar, eso significa Hebreos. Entonces imagínate, el libro de Hebreos, pon allí, es un manual de reforma. Es un manual para cruzar de una forma a otra. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! Por eso, Hebreos 9, Hebreos 9, versículo 10 y 11, es un quiebre, porque hasta allí en el capítulo 9, versículo 10, el apóstol está enseñándoles lo que se hacía en la ley y de qué manera se hacía, pero el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, ese pero estando ya presente Cristo, hace un quiebre total, hace una separación, ahí hace una división contundente de que partió en dos, de que el punto diferencial es la presencia, escuchen, es la presencia de Cristo. Entonces, parece que aquí el apóstol lo que está diciendo es, sí, así se hacían, escuchen esto, todas esas cosas, porque no estaba presente Cristo, y se tenía que representar a Cristo de alguna manera, con figuras, con formas, con fiestas, con imágenes, con representaciones, porque Cristo no está presente. Pero estando ya presente Cristo, entonces todo esto es nuevo y es totalmente diferente y pertenece a otra naturaleza, a otra dimensión y pertenece a otra realidad. Entonces el libro de los Hebreos es un libro de reforma. La palabra reforma significa diortosis, fíjense. Y la palabra reforma, que significa diortosis, significa enderezar completamente. A mí sí me parece que la iglesia necesita ser enderezada. A mí sí me parece, y yo lo digo por mí, que necesitamos ser corregidos de muchas cosas. No echemos, esto no es juzgar a nadie, ¿vale? Siempre lo repetimos, pero vale la pena ser incisivos en esto. No estamos criticando a nadie, Tenemos todos que ser humildes para reconocer que necesitamos ser corregidos en nuestro entendimiento, familia. Necesitamos reconocer que requerimos que el Señor nos enderece completamente. ¿Por qué? Porque hay formas que hemos establecido en nuestra vida, en la iglesia, que no van de acuerdo a la forma, fíjese, a la forma que la iglesia debe tener. Voy a hacer aquí una pregunta. ¿Cuál es la forma que la iglesia debe tener? ¿Cuál es la forma de la iglesia? ¿Cuál debería de ser la forma de la iglesia? Bueno, es fundamental. La forma de la iglesia es Cristo. El modelo de la iglesia es Cristo. Como decía Didi, volver a la forma original. Y la forma de la iglesia original, ¿qué es? Cristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia debe de manifestarlo a Él. Entonces, fíjense, si nosotros decimos que queremos ser precisamente la expresión de la vida de Cristo, necesitamos ser enderezados. Eso significa reforma. Enderezar completamente. Fíjense, enderezar completamente también significa rectificación. Enderezar completamente significa rectificar y también significa un tiempo en que lo imperfecto, escuchen, lo imperfecto y lo inadecuado quedará suplantado por un mejor orden de cosas. Repito, el tiempo en que lo imperfecto y lo inadecuado quedará suplantado por un mejor orden de cosas. Extraordinario.
De eso se trata el libro de Hebreos. Si ustedes leen el libro de Hebreos, y que se los recomiendo que lo lean, en Hebreos de hecho vas a encontrar varias veces la palabra mejor. Mejor. Por ejemplo, en Hebreos 6, versículo 9, Hebreos 6, versículo 9, nos enseña algo extraordinario. Escuchen esto, Hebreos 6, 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, fíjense, qué extraordinario. Dice el escritor: en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Sabes qué es lo que está diciendo en un español antiguo? Está diciendo, wow, le está diciendo el escritor, ¿saben qué? Nosotros estamos convencidos que para ustedes hay cosas mejores. Wow. Yo no sé por qué, bueno, sí sé, creo que tiene que, perdón por meter aquí al diablo y a las tinieblas, pero me voy a atrever a decir algo. A mí me parece que es una labor de las tinieblas, es una herramienta de las tinieblas, el engaño, en el cual mete muchas veces a la iglesia de Cristo nuevo testamentaria, la iglesia de Cristo, porque no hay iglesia de Cristo del viejo pacto, la iglesia de Cristo es del nuevo pacto, no existe no existe iglesia del viejo pacto, no existe. Pero en el engaño, ¿cómo hacen las tinieblas? Fíjense, utilizan la herramienta del engaño y la ignorancia y la confusión y la seducción judía, la seducción de lo judío, en donde la iglesia se enamora de lo judío, se enamora de las fiestas, se enamora de lo mesiánico, se enamora de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y aquí el escritor les está diciendo, ¡hey, no, amados, nosotros estamos persuadidos que para ustedes hay cosas mejores! Exacto, como dice Ofe, nos presenta un mejor camino, dice, hay cosas mejores, dice, que pertenecen a la salvación. ¡Qué extraordinario! Le está diciendo, si ustedes, fíjense, si ustedes, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Pienso yo, muchos regresan al mesianismo, muchos se van al mesianismo y les seduce lo mesiánico, lo judío, y ahí está, y de nuevo ahí retoman los aceites, retoman las vestimentas, yo no conozco tanto de eso, pero retoman los shofares, retoman las banderas y los simbolismos, y la bandera de Israel, y ¿sabes por qué? ¿Saben por qué se regresa a eso? ¿Por qué se regresa a las fiestas? Vamos a celebrar el Sukkot, vamos a celebrar el Pentecostés. Yo no entiendo cómo regresamos a eso si verdaderamente conocemos lo grande y extraordinario de esta salvación tan grande. Entonces, mi respuesta es, me parece que se regresa a eso. Las danzas también, no estamos criticándolo, ¿verdad que no? Solo lo que estamos diciendo es de que, ok, ¿eso es malo, pastor? No, fíjense, vamos a aprovechar la frase que dije en un principio. ¿Eso es malo, pastor? No. Pero lo malo, perdón, ¿eso es malo? No. Entonces, bueno, sí, pero mira, lo bueno es enemigo de lo mejor, porque eso bueno, el que tú te enfoques, es un ejemplo, en que tú te enfoques en un aceite ungido que te pongan en la cabeza. ¿Está mal, pastor? No, no está mal. Entonces dice la persona, bueno, si no está mal, entonces es bueno, pues no está de más que me pongan aceite en la cabeza, sí. Pero por enfocarte o ver o entretenerte en lo que ese aceite puede hacer en ti para bendecirte, te estás olvidando que la unción del Santo está dentro de ti. La unción de Cristo, el mismo Cristo, que Él es la unción, está dentro de ti. No está en tu frente por fuera, aceitándote el cabello, ni aceitándote la ropa. La unción, la unción verdadera, escuchen, la unción verdadera es Cristo. La unción verdadera no es el aceite que tiene esos ingredientes aromáticos que
que incluso hay algunos que dicen que es prácticamente hoy en este tiempo imposible de hacer como lo hacían verdaderamente allá en el templo. Pero aún si lo hicieran y de ese aceite, y una persona llega y dice, pastor, me trajeron del aceite del bueno, del que usaban en el templo, y me lo trajeron de Jerusalén, y aquí lo tengo, y yo solo lo uso para cuando me duele el riñón, porque de repente siento un aguijón en la carne del lado derecho, y es cuando me lo pongo, y fíjese qué bien me hace. ¿Por qué se me lo trajeron de Jerusalén? Bueno, qué bueno que te lo pones, pero es mucho mejor que sepas que la unción del Santo corre dentro de ti por todo tu ser, por todo tu cuerpo, y no es un ungüento externo, sino es una vida interna que corre por todo tu ser. Entonces, por ponerte a ver lo externo y la imagen y el símbolo, no te das cuenta y no conoces y no reconoces la verdadera unción que está dentro de nosotros. Entonces, dice Sansa, no es malo, pero le damos valor y poder a otras cosas externas y olvidamos todo el poder, así es, y toda la vida que tenemos dentro, exactamente. Entonces, ¿por qué muchos, escuchen esto, por qué muchos entonces se enamoran de toda esa simbología? Y entonces dicen, ¿saben qué? Hoy estamos en el día tal del año judío, y en este día hace no sé qué, la Biblia dice que si hacemos esto, entonces la bendición, y entonces el Señor va a extender su misericordia. Entonces, y la gente le encanta mucho, a mucha gente le encanta hacer eso, porque sienten que eso tiene un efecto mayor de bendición o de poder, o que eso va a ser esa acción va a hacer que el Padre haga algo más. ¿Por qué se regresa a eso? ¿Saben por qué? Porque nosotros no estamos, la verdad, te voy a decir por qué. Porque conocemos, pon allí, eso me encantaría que pusieras como diagnóstico, conocemos muy poco de esta salvación tan grande. Por eso aquí el escritor está diciendo, amados, nosotros estamos persuadidos que ustedes están llamados para cosas mayores. Si ustedes conocieran la salvación en la que están en Cristo, se darían cuenta que es una salvación grande, profunda, eterna, interminable, incambiable. Es la mayor riqueza que el hombre puede tener. Y en ella estamos en Cristo Jesús. Pero si no conoces, es lógico, fíjense, cuando hay ignorancia y no se conoce esta salvación tan grande, entonces cualquier cosa te puede seducir. Qué importante es conocer la verdad, qué importante es conocer esta salvación tan grande, qué importante es ser expuestos al Evangelio de Cristo, conocerlo, crecer en él, qué importante es no quedarnos en ignorancia. Entonces, aquí el libro de Hebreos les dice, miren, nada más obtuve algunas cosas cuando el escritor de Hebreos está diciendo de cosas mejores, porque encuentras varias veces en el libro de Hebreos la palabra mejor, y esta es una. Cosas mejores, escribe, que pertenecen a la salvación. Mira, el que conoce esta salvación tan grande y crece en ella, le pasa como al apóstol Pablo. Cuando conocí las riquezas de Cristo, entonces, ¿saben qué? El mundo y todo lo que me pudiera ofrecer y todo lo que yo tenía, lo tuve por basura, porque no hay comparación entre toda la riqueza de nuestro Señor Jesucristo que cualquier otra cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Hay otro pasaje, Hebreos 7, versículo 19, también nos habla de algo mejor. Así es, como dice Gina, si no se conoce, no se valora. Lo que no conoces, no lo valoras. Miren, eso me parece que es un llamado fuerte a toda la iglesia, porque todo el mundo hoy, o no todo el mundo, pero muchos se dicen, yo soy cristiano, no, yo he ido a la iglesia, miren, a mí me bautizaron de chiquito,
me acuerdo que me llevaron y sí, me acuerdo que un día, y creo que, sí, pero espérame, es que eso fue algo que bueno, volvemos a lo mismo, fue bueno, pero lo mejor es que conozcas, lo mejor es que crezcas, lo mejor es que avances, lo mejor es que rompas la ignorancia. Lo mejor es que si te dieron un gran bien, como la salvación, que es un gran bien que Dios nos ha dado y nos ha depositado en Él, porque la salvación es Cristo, lo mejor es que lo conozcas. Un abrazo, mi amado Yoki, mi querido Yoki, bendecido Yoki, un abrazo a San Diego y a toda la gente allá, mis amados amigos en San Diego. Amén. Entonces, ven qué hermoso. O sea, si no conocemos, no valoramos. Hay una mejor esperanza. Fíjense, otra cosa que el libro de Hebreos menciona es una mejor esperanza. Hebreos 7:19 dice, pues nada, escuchen, nada perfeccionó la ley. O sea, lo que ya está diciendo es ahí, si tenías esperanza, escuchen, si tenías esperanza de perfección allá, olvídate, era imposible, nada perfeccionó la ley. Fíjense qué maravilloso, nada, pero dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Wow. Mientras la ley, escribe allí, no perfeccionó nada, oigan, nosotros en esta realidad, voy a decir algo que voy a aprovechar Yoki lo que hablamos a mediodía con los pastores, estuvo buenísimo, ¿no? Voy a aprovechar algo. Mientras allá, fíjense, yo no, vuelvo a decirlo, a la iglesia, lo digo con respeto, amados, a todos los pastores que nos vean, lo digo con respeto, piénsalo, es que esto es lógico. Yo sé que nos encanta lo judío y lo queremos traer y queremos poner las estrellas de David por todos lados para que se vea que somos una iglesia como que judeocristiana. El Señor no tenía la idea de tener en la tierra una iglesia judeocristiana. El Señor tenía la idea de tener a su iglesia como Cristo. O tener a Cristo en la iglesia. O ser Cristo iglesia. O sea, ser una iglesia Cristo. Porque la iglesia es realmente la manifestación de Cristo en la tierra. Entonces, fíjense, mientras allá la ley no perfecciona nada, hoy tú, escribe esto, hoy tú y yo gozamos de ¿qué? De un espíritu hecho perfecto. Escribe esto te va a ayudar. Un espíritu hecho perfecto, un alma siendo perfeccionada. Qué hermoso, ¿no? Un espíritu hecho perfecto, un alma siendo perfeccionada y un cuerpo esperando su redención. Que es lo único que nos falta, la redención de nuestro cuerpo. Pero tenemos un espíritu perfecto, tenemos un alma siendo perfeccionada y nuestro cuerpo está esperando su momento para ser transformado de lo corruptible a lo incorruptible. ¡Qué maravilloso! Así es la iglesia, es este Cristo corporativo. Por eso allá es imposible de manifestar nada, no hay esperanza. Entonces, no hay esperanza de poder cumplir el propósito del Padre. Y acá tenemos una mejor esperanza. Fíjate, ¿por qué tenemos una mejor esperanza? Porque acá sí podemos participar del proyecto divino eterno. ¿Por qué? No por nosotros. ¿Por qué? Por la obra perfecta de Cristo, que por un solo sacrificio nos ha perfeccionado a los que nos ha santificado. ¡Qué maravilloso! Eso es maravilloso. Entonces, en Hebreos 7:22 también nos enseña que hay un mejor pacto. Estoy hablando para que veas cómo el libro de Hebreos es un libro que trata de lo mejor. Trata de lo mejor. Entonces, Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. ¿Te das cuenta? Un mejor pacto. Mejor que cuál. ¿Ya vieron? Que el viejo pacto. Escuchen, ¿el viejo pacto era malo? No era malo. Pero el nuevo pacto es mejor.
Pon allí, el viejo pacto no era malo, pero el nuevo pacto es mejor. Es mejor. Es mejor. Y más adelante lo dice, ¿no? En Hebreos 8:6 nos deja ver tres cosas mejores. Nos deja ver un ministerio mejor. Vean, hermoso. Un ministerio mejor. Como dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Wow, hermoso. Un ministerio mejor. Fíjate, tú y yo que participamos del ministerio de Cristo, el ministerio de Cristo es el mejor. Qué hermoso. Entonces dice el escritor de Hebreos que en este mejor pacto hay un mejor ministerio. Por eso dice, pero ahora tanto mejor, Hebreos 8:6, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, ya dijimos, de un mejor, de nuevo usa la palabra, de un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. ¡Wow! Entonces hay un mejor pacto, qué maravilloso, con un mejor ministerio y con mejores promesas. Extraordinario, qué maravilloso. Incluso habla de que en comparación también, en este pacto hay un mejor sacrificio. Hebreos 9:23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál es el mejor sacrificio? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Extraordinario. Es el mejor sacrificio, porque su sacrificio es único. Su sacrificio vale la vida de todos. Su sacrificio y su solo sacrificio, lo que acabo de leer, nos ha santificado y nos ha perfeccionado. ¡Qué maravilloso! Y con un solo sacrificio. Por eso el escritor de Hebreos, vuelvo a decirlo, lo que está tratando de mostrarle a estos muchachos es, caminen en lo mejor. Aprovechen el mejor sacrificio. No busquen volver a esos sacrificios temporales, sino aprovechen el sacrificio eterno, vigente, en el cual nosotros ahora en Cristo podemos disfrutar perfección y podemos disfrutar santidad y podemos estar sentados a la diestra del Padre, y hoy por ese sacrificio nuestra alma puede ser perfeccionada. ¡Qué maravilloso! Y de esa manera expresar la vida del justo de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Habla también Hebreos 10, fíjense, Hebreos 10:34 ahora nos dice, fíjense, que participamos de una mejor herencia. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Wow, aquí está hablando de una acción que ellos hacían, y el apóstol lo que está indicando es que, fíjense qué maravilloso, hablando de generosidad. ¿Cómo no vamos a ser generosos? ¿Cómo no vamos a ser generosos? Verdaderamente, el no ser generoso va contra nuestra naturaleza divina. El no ser generoso va contra la vida de Cristo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque aquí lo que el apóstol está diciendo es extraordinario, porque ustedes se compadecieron y se despojaron porque ustedes saben que tienen en vosotros una mejor y perdurable herencia. Entonces, escribe en tus notas, nosotros tenemos una mejor herencia en esta realidad en Cristo Jesús. No se compara con la herencia de cualquier linaje en cualquier otro tiempo. Escuchen, no se compara la herencia que tú tienes en Cristo con cualquier otra herencia natural
de cualquier linaje, en cualquier familia, de cualquier nación y de cualquier reino. No se compara la herencia de los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que es dueño de todo. No se compara esa herencia que Él nos ha dado en Cristo Jesús a cualquier otra herencia que alguien pueda dar. Entonces, tú y yo participamos de una herencia. Y si tú quieres saber cómo camina, fíjense, si tú quieres saber cómo camina alguien que entiende que tiene herencia, pon allí, ¿cómo camina alguien que entiende que tiene herencia? Pon allí respuesta, ve cómo caminó Jesús aquí en la tierra. Ahí te vas a dar cuenta. Esa es una muestra de cómo camina alguien que entiende que tiene herencia, que tiene recursos ilimitados, que tiene poder ilimitado, que tiene autoridad, que tiene dominio, que sojuzga y que reina en vida. Tú ahí te das cuenta de un hombre que echa mano de los recursos del Padre, un hombre que es capaz de dormir en medio de una tempestad, un hombre que tiene el control y dominio de su propia vida y que va caminando en una agenda exacta y perfecta del Padre. Es un hombre que no está espantado ni asustado por nada, no está amedrentado por lo que tiene o lo que no tiene o lo que le pueda faltar. Él sabe como hijo, su identidad de hijo le deja claro que es heredero, porque solo los hijos heredan, Entonces, él está claro de que tiene herencia y camina como una persona segura que anda en herencia, echando mano de ella. Amén. Entonces, ¿cómo se camina en herencia? Pues ve a Jesús y ahí te vas a dar cuenta qué manera de manifestar la herencia del Padre en él. Tenemos Hebreos 11:16. ¡Wow! Algo mejor también. ¿Ya vieron? En Hebreos también el escritor dice, no solo tienen una mejor herencia, sino también, Hebreos 11:16 dice, tienen una mejor patria, una patria mejor. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! El contexto está hablando de que algunos antiguos entendieron, escuchen, que había una patria mejor. Y entonces, cuando entendieron que había una patria mejor, esperaron mejor esa patria y no quisieron echar raíces en este mundo terrenal. Y el escritor de Hebreos dice, y Dios no los introdujo a esa patria mejor porque no los iba a introducir a ellos primero que a nosotros. Nos tenía que introducir a nosotros porque nosotros íbamos a ser introducidos por Cristo. Nadie podía entrar a esa patria en el diseño divino si no se entraba por el Hijo. Entonces ellos tenían que esperar. ¡Qué tremendo! Pero aún así, son de admirar porque dijeron, bueno, no me toca a mí, pero esperaré. Y algunos llegaron a ver que le iba a tocar a otra generación. Algunos llegaron a ver que le iba a tocar a una generación que iba a estar como tú y como yo, disfrutando la patria celestial. Fíjense qué maravilloso, disfrutando una nueva nacionalidad, disfrutando una nación, como dice aquí, una nación y una ciudad, porque ellos entendieron que Dios había preparado una ciudad. Wow, eso es maravilloso. Por eso es absurdo, por eso es absurdo pensar que cuando nosotros pensamos, es absurdo cuando nosotros pensamos que quisiéramos ser como ellos, o ser como José el soñador, o ser como Moisés, o ser como Daniel, o ser como Abraham mismo. O sea, cuando nosotros pensamos en cómo me gustaría haber sido como ellos, estamos equivocados, porque ellos realmente, cuando vislumbraron a lo lejos la patria celestial, esta nación llamada iglesia, y me baso a otro pasaje de Hebreos que no lo tengo aquí,
donde el escritor de Hebreos le llama a la iglesia la nación santa. Y esa nación santa es la iglesia. O sea, lo que ellos vieron a lo lejos era una nación, era una patria celestial. Ellos vieron una multitud de personas con una naturaleza diferente a la que ellos tenían. Ellos dijeron, no, nosotros queremos nacer en esa. Y acuérdense que Hebreos explica que si ellos hubieran, cuando ellos esperaban una nueva patria, si ellos hubieran pensado en la patria terrenal, se hubieran regresado a la patria donde estaban, o hubieran buscado una en la tierra, pero no. Ellos esperaban una patria celestial, extraordinario. Por eso, cuando ellos vieron de lejos, ellos se admiraron, ellos se maravillaron, y ellos, yo creo que pensaron, y es lógico, pensaron, ¿cómo quisiéramos ser esa generación que en vida aquí en la tierra, fíjense, cómo quisiéramos ser esas personas que van a caminar en la tierra, como una nueva nación, escuchen esto, como una nación entre las naciones, como la nación entre las naciones. ¿Cómo nos gustaría? Queremos no hacer ninguna casa, porque ninguna nación en la tierra tiene el nivel de esta nación. No hay una patria en la tierra que se llegue al nivel de esa patria de Dios. Pero va a haber algunos que van a ser de esa nación, van a nacer en esa patria y van a caminar en la tierra, y ellos anhelaban ser de ellos, y ellos somos nosotros. Entonces, que nosotros estemos pensando ser como ellos es no entender, porque lo que ellos pensaban es precisamente ellos estar en los zapatos de nosotros para caminar en esta nación entre las naciones, la nación de Dios, los hijos de Dios, la familia de Dios en la tierra. Eso eres tú, eso es mejor que ser mexicano, eso es mejor que ser gringo, eso es mejor que ser colombiano, eso es mejor que ser uruguayo, eso es mejor que ser chileno. Amamos a todos y amamos a los mexicanos, es mejor que ser de Iztapalapa, eso es mejor. Es mejor ¿qué es mejor? Ser de la familia de Dios, disfrutar la patria de la que somos, nuestra nacionalidad celestial. Hemos venido de arriba, eso le dijo el Señor a Nicodemo. ¿Sabes qué es lo que necesitas, Nicodemo? Necesitas nacer de arriba. ¡Qué extraordinario! Así es, y como dice Erika, si nos vieran los antiguos, que nosotros anhelamos ser como ellos, los antiguos dirían, estos están muy burritos, ¿qué les pasa? Si nosotros nosotros nos mantuvimos en fe porque nosotros queríamos estar disfrutando lo que ellos disfrutan. Extraordinario. Una mejor patria. Si tienes a alguien cerca, dile, yo ya estoy en una mejor patria. Estoy en una mejor ciudad. Vivo en la mejor nación. Disfruto el mejor gobierno, el reino de Dios en la tierra, gobernando inicialmente en mi corazón, en mi vida. Dile a alguien que está cerca, soy por eso una persona gobernable. Dios me gobierna. No puede haber una reforma en la iglesia si la iglesia no se deja gobernar. El problema, dije hace bastante tiempo, que el problema de Dios no es de gobierno, sino el problema, y no es un problema para Dios, el problema de la iglesia es que la iglesia no se deja gobernar. Dice Mirna, no pertenecemos a la temporalidad, que puede ser buena. Pertenecemos a la eternidad, así es, que es lo mejor. Está bueno eso. Lo temporal no necesariamente es malo, puede ser bueno, pero lo eterno es lo mejor. Extraordinario. Hebreos, hay otro pasaje en Hebreos 12:24, no lo quiero dejar pasar, porque también hace una comparación allí, porque tú y yo disfrutamos una mejor sangre. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada
que habla mejor que la de Abel. La sangre de nuestro Señor Jesucristo mejor. Hemos sido comprados a un precio de sangre, de una sangre mejor, más, de una sangre valiosa, somos el resultado de la sangre del Hijo de Dios, no de la sangre de un animalito, que era bueno, lo que lograba hacer temporalmente en las personas el animalito, pero es mejor lo que la sangre de Cristo ha hecho contigo y ha hecho conmigo. Extraordinario. Y Hebreos 11:40 habla de algo mejor también. Dice Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabes qué es lo que? Porque el contexto de allí está hablando de que la ley no puede perfeccionar. Viene argumentando que la ley no lo puede lograr, pero dice que a nosotros Dios nos proveyó algo mejor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos perfeccionados nosotros y entonces ellos que no podían ser perfeccionados por ese medio, entonces fueran después perfeccionados, pero no aparte de nosotros. ¿Qué es? Fíjense, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es esto que dice que proveyó Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros? Pon allí la gracia, la gracia, la gracia, porque somos perfeccionados no por obras, porque ellos tuvieron que pasar un camino de una ley, de obras que no perfeccionó a nadie porque no tenía esa intención la ley. Caminaron por ese camino de obras que no los perfeccionó y a nosotros nos proveyó su gracia. Mira, su gracia es lo más extraordinario, su gracia es lo más maravilloso y es su gracia la que nos perfeccionó. ¡Wow! Maravilloso. Ese es todo un tema. Mira, todo eso que te dije, cada uno de esos son un tema en específico. Y ahorita voy a dar otros aspectos que también son un tema. Cada uno. Vámonos a Hebreos 1. Estoy haciendo un panorama, pero eso te quería yo compartir. Espero que te sirva. Porque estamos en lo mejor que es Cristo. Estamos en el mejor. Estamos en el mejor pacto. Oye, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misma gracia que la gracia no es un tiempo, la gracia no es una dispensación, la gracia es Cristo. Por eso, esta gracia que es la propia vida de Cristo, es lo que mejor, lo que Dios preparó para nosotros, que sí nos puede perfeccionar. Entonces, por eso dice el escritor, a nosotros, que ya está presente Cristo, nos ha preparado algo mejor, nos proveyó algo mejor. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados y para que ustedes pues no pudieran ser perfeccionados hasta que Cristo apareciera. ¡Wow! Extraordinario. El libro de Hebreos, de hecho, desde el capítulo 1, entonces ya les di unos pasajes de cómo el libro de Hebreos menciona la palabra mejor. Pero ahora voy a un panorama. El libro de Hebreos desde el capítulo 1 empieza a enseñar, escuchen, la idea de Hebreos es enseñar cómo Cristo, escuchen esto, cómo Cristo es mayor y mejor que todo. En el capítulo 1 enseña que es mayor que los ángeles. Más adelante escribe, es mayor que los ángeles. Más adelante escribe que, de hecho, Él porta un mejor sacerdocio también. Habla también de que Cristo es mayor que Moisés. Habla también que esto que a lo que Dios nos ha traído en Cristo, escribe esto, es un mejor templo. También el libro de Hebreos enseña que tú y yo, fíjense, que tú y yo no solo
no solo estamos participando de un mejor templo. Cuando digo mejor templo, ¿por qué es un mejor templo? Porque nuestro templo es el Señor, pero también nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, qué extraordinario. No es un templo físico, sino es un templo espiritual y eterno, maravilloso. Y no solo eso, sino ahora nosotros disfrutamos un mejor reposo. También hace una comparación y dice que ahora nosotros, por eso es un peligro cuando, es una tragedia cuando alguien no puede entrar a su reposo, porque este reposo es Cristo. Cristo es un mejor sumo sacerdote, apunta allí. Cristo es de una mejor orden sacerdotal, la orden de Melquisedec, y tú y yo disfrutamos, al igual que Cristo, obviamente, Él es la vida, disfrutamos de una vida mejor, una vida indestructible. Todo es mejor, un mejor sacerdocio, un mejor orden sacerdotal, un mejor reposo, una mejor habitación o templo, mejor que el sacerdocio de Moisés, mejor aún que el ministro, que el siervo Moisés, y mayor que los ángeles. ¡Qué extraordinario! Entonces, en el libro de Hebreos, y con esto voy a terminar, ya dimos un recorrido. Si llegamos al capítulo 11, pon allí capítulo 11. Vamos, quiero ahí hacer un señalamiento. Entonces, en Hebreos 11, hay algo nosotros que tenemos que entender. Escribe esto: Dios no está poniendo como ejemplo. Si está hablando de que Cristo, a ver si puedo dejar clara esta idea. Si está hablando de que Cristo es mejor que todo, que este pacto es mejor, que este sacerdocio es mejor, escuchen esto, y que este tiempo es mejor, es ilógico que lleguemos a Hebreos 11 y entonces el escritor de Hebreos nos ponga como ejemplo a seguir a los héroes de la fe, como se les ha dicho allí. ¿Sí me explico? Sería ilógico que si está el escritor de Hebreos diciendo que estamos en lo mejor, sería ilógico que terminara diciendo que hagamos como Abraham. Aquí tengo la lista, mira, hasta la saqué. Que hagamos como Abel, que hagamos como Enoc, que hagamos como Noé, que hagamos como Sara. Son los que menciona en el capítulo 11. Abel, Enoc, Abraham, Noé, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab. El escritor de Hebreos, escuchen, no los está poniendo como ejemplo. Nosotros, al no entender, hasta le llamamos los héroes de la fe. ¿No? Les llamamos los héroes de la fe y también, ¿por qué no decirlo? Y los tomamos como ejemplo. No, el Señor no quiere poner a ninguno. El Señor no está poniéndonos a ellos de ejemplo. No se ha perdido la idea. El Señor quiere que entendamos que el ejemplo es Cristo. Está diciendo, escuchen esto, que lo que hicieron ellos fue bueno. Lo que está diciendo es, mira, eso fue bueno. Lo que hizo Enoc, mira, fue bueno lo que hizo Abel. Mira, fue bueno lo que hizo Abraham. Mira, fue bueno lo que hizo Noé. Mira, fue buena la respuesta de Sara. Mira, fue bueno como bendijo Jacob. Mira, fue bueno lo que habló José de sus huesos. Mira, fue bueno la actitud de Moisés. Mira, fue buena la acción de Rahab. Mira, fue bueno lo que hizo Gedeón y las gavillas. Mira, fue bueno lo que hizo Sansón. No con Dalila, ¿verdad? Pero mira, fue bueno lo que hizo David. Mira, fue bueno lo que hizo Samuel. No está diciendo eso. No, él nos está diciendo, mira, fue bueno todo eso, pero es mejor Cristo. Fue bueno la fe que ellos expresaron, pero la verdadera fe, escucha, la verdadera fe la vas a hallar en Cristo. Es buena lo que cada uno de ellos manifestó en su tiempo. Pero vean Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 2. Es la corrección, es el punto culminante de todo lo que viene diciendo en el 11. Nada más que nos dañó la división de capítulos. Pero es lo mismo, ustedes saben, es una carta.
El escritor de Hebreos, vuelvo a decirlo, el escritor de Hebreos viene apuntando a Cristo, viene apuntando a Cristo, viene apuntando a Cristo. Y en el capítulo 11 no está cambiando el tema, sigue apuntando a Cristo. Sigue diciendo que incluso aquellos que manifestaron una medida de fe, ni siquiera la medida de fe que ellos manifestaron estaba completa ni perfeccionada, porque el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos 12:2, puestos, escuchen, puestos los ojos en Jesús, porque eso es lo mejor. Y con esto estoy terminando. Puestos los ojos en Jesús, porque eso es lo mejor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, cuando pones los ojos en Jesús, allí vas a encontrar verdaderamente la fe. Cuando pones los ojos en Jesús, allí verdaderamente vas a encontrar lo mejor. A eso es a lo que apunta el escritor de Hebreos. Extraordinario, maravilloso. O sea, por eso el escritor de Hebreos, cuando habla de todos ellos, y volvemos a decirlo, el error que comete el escritor de Hebreos no está apuntando a ellos, él está hablando de ellos como algo bueno, pero que es mejor lo que nosotros tenemos, porque ahora lo que nosotros tenemos es a Cristo presente y en Él tenemos todas las cosas. Extraordinario. Eso es maravilloso. Por eso, familia, amigos, lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo mejor es nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos aprender muchas cosas y podemos crecer y podemos entender algunas cosas. Pero en Cristo tenemos las profundidades de las riquezas, del conocimiento y de la sabiduría de Dios en Él. Puesto los ojos en Jesús, eso es lo mejor. La iglesia, familia, amigos, hoy tenemos que poner nuestros ojos en Él. Tenemos que quitar los ojos de cualquier otro lugar que nos esté distrayendo de Él. Tenemos que poner los ojos en Él, porque en Él vamos a encontrar todo. En Él está todo. Juntamente con Él, el Señor nos ha dado todas las cosas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Qué maravilloso. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Amén. Así que, ¿qué es lo mejor? Cristo. ¿Dónde tenemos que poner nuestros ojos? En Cristo. Amén. En Él y solamente en Él. Porque lo que Dios está haciendo hoy, miren, si la iglesia no pone los ojos en Jesús, no va a entender lo que Jesús está haciendo hoy y estará desincronizada, estará en otra frecuencia, haciendo cosas buenas, pero no haciendo lo mejor. Operando, por eso hay tantas iglesias, como hay iglesias como David, hay iglesias como Abraham, hay iglesias como Moisés, hay iglesias como los profetas, la iglesia tipo Samuel. A mí una vez me enseñaron la iglesia tipo Samuel. Y la iglesia no tiene que ser tipo Samuel, la iglesia no tiene que ser tipo David, la iglesia no tiene que ser tipo Abraham, la iglesia tiene que ser Cristo. Eso es lo mejor. Qué extraordinaria carta reformadora, la carta de los Hebreos. Vamos a dar gracias a Dios. Papá,